la primera parte del TP2. ¿Cómo empezamos? Por ahí alguno que quiere ir contando lo que hizo, por ejemplo. Con la primera hoja, la primera pregunta, a ver, alguno que nos quiera mostrar. Yo puedo contar, no sé si está bien, pero puedo compartir. Dale, ¿Vale? algo como para que empecemos. Dale. Bueno. En esta parte yo lo que hice es construir un data frame filtrando aquellos que fueran de Capital Federal, venta y en dólares. Y después me di cuenta que estaban en formato carácter, así que los pasé a Numeric, a superficie y a precio. 19 y 18 son superficie y precio. Y lo hice porque quería saber el precio por metro cuadrado. Y con 19 y 18 dividí la superficie, el precio dividido la superficie, y ahí construí la variable precio, la columna precio por metro cuadrado, que le hice un cbind para unirla al data frame anterior para incluir la columna precio por metro cuadrado. No sé si me estoy explicando bien. Sí. A ver, espera. ¿Se ve? Sí, lo veo perfecto. Datos, un poco más arriba, es algo que importaste, es la base que importaste, la que se llama datos, ¿no? Y datos 1 es exactamente o sea, datos común es la que importé y datos 1 es la que le filtré. O sea, datos 1 es la de datos, pero donde filtré Capital Federal, venta y en dólares. Ok. Y A mí lo que me da duda ahí es por qué no tienen los nombres las columnas de... O sea, por qué las tenés que identificar Yo tampoco con sé, B. pero cuando hice datos me fijé que se llamaban de esa manera acá. eso, abrí eso. Pues pasó esto. Ah, no, Claro, la ahí primera depende de cómo lo fila no la abrís. agarró. ¿Cómo Se abrís? abrió re mal, así que hice esta estrategia. Eso fue lo que me salió. Sí. ¿Cómo fue esa estrategia? ¿Hiciste...? Bueno, me di cuenta en qué columna, cómo se No, llamaba la columna. ¿Cómo hiciste para que importar dentro de RStudio esos datos? Bueno, me descargué la base de datos y fui a import dataset, que está acá, es este, Sí. apreté acá y no me acuerdo cuál hice. Lo que pasa es que Hacelo porque hay una cosa, mira, el no primero. sé cuál hice. Haz el primero, porque estábamos usando el primero. Que voy al script, No, apretá ahí donde... ¿veis? Sí. Lo ubicás ahí el... Creo que es el que se llama viewphp.ccb, no sé cuál de los dos es. La verdad, creo que es este. No, lo que pasó fue que en algún momento de esa importación, vos le tenés que decir que en la primera fila están los nombres de las columnas. Ves que en verdad la primera fila, si ves acá ahí a la izquierda, eso es lo que pasa. Sí, ya sé. Bueno, pero lo usé así. No, está bien, pero te lo digo para... Sí, no sabía cómo por eso. cambiarlo, así que lo usé así. Sí, entiendo. No, por eso, Yo bueno. me di cuenta, de esa manera es que después sí estuve trabajando. Seguro. La manera de evitar eso, que te aparezca en la primera fila los nombres, de hecho, déjame ver cómo lo tengo yo. Por un lado, está bueno que directamente uno lo haga en el script, la importación, porque de esa manera vos ya sabés la próxima vez que vas a correr el script, digamos, cerrás, volvés a abrir, ya tenés
la línea que te importó los datos. Entonces, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, si vos Sí, lo sí, tenés que volver a perfecto. hacer, no sabés cómo llegaste al punto de tener los datos en el RStudio, y si lo haces diferente, a lo mejor te da algún error. Entonces, conviene que tengas, por ejemplo, una línea que sea, que en mi caso fue esta, por ejemplo. Creo que- ¿La estás poniendo en el chat? No, la estoy poniendo. Ay, porque está negro. Eh, digamos así, está medio se fue para abajo, pero si vos pones read.csv y el nombre del archivo CSV que tiene la base, seguramente ya te van a poner como nombre de las columnas la primera fila. Y si no, hay formas de hacerlo, pero está bueno que esto sea la primera línea del script de resolución del TP. Entonces ya lo podés... ¿Y eso es independiente si hayas seteado o no el escritorio? si hayas seteado o no el escritorio, ¿qué significa? Perdón. Como que encuentra solo el archivo properties, el R. No, Sí. idealmente, bueno, tenés que trabajar en una carpeta donde está ese archivo, y entonces lo podés importar como lo puse yo, y si no, entre las comillas, tenés que poner todo el path que te lleva a ese archivo. Pero si está en la misma carpeta, lo puedes importar así. Bueno, a mí me resultó la verdad mucho más fácil hacerlo así. Como que todo eso no lo termino de entender, así que hago importar así y de hecho abajo me pone siempre me pone cuál es la línea, lo puedo copiar y pegar. No Claro, sé si se entiende. lo que tenés que Cuando lo evitar es, importo, abajo me pone cuál es esa línea de script. claro, Por esa eso está línea, bueno usar eso como ayuda a memoria, pero sí, después usarlo como una transición a... al principio lo vas a copiar y pegar porque no te acordás y después de eso. usarla te la vas a acordar. Pero Bueno, copiar y pegarla, eso sí, o sea, es verdad que está está bueno. bien. Que te Pero lo bueno, el genere. tema era hacer los ejercicios. Yo quería saber si estaba bien. No, pero esto es parte de Eh, hacerlos, porque uno quiere generar un script que sea reproducible cuando lo vuelvas a encontrar, lo vuelva a encontrar otro. Entonces, siempre partimos de la importación de los datos, y la vez pasada ya vimos que en la importación de los datos a veces están codificados porque tienen ñes diferentes, hay algún detalle para tener en cuenta con eso. Bueno, en este claro. caso está bueno hacerlo como lo hiciste vos, y después copiar la línea de la consola que te generó esa importación ahí arriba como línea 1, para decirle, mira, la próxima vez corre esta línea y me los va a importar. Para evitar que otro día, eso, por alguna manera, de alguna forma, escribas algo diferente y te dé algo diferente. Y, y sobre todo para que esa primera fila no sea la de los nombres, porque entonces ahí te genera esos problemas de saber cuál columna es cuál y demás. Está bien, ¿y hay algún comando que me puedas copiar de cómo hago para una vez ya importada mal para que esté bien? Eh, Se podría borrar esa primera fila, ponerle los nombres, es un poco más Ah, es un lío. Bueno, molesto, digamos, pero, o sea, bueno, lo hago con read.csv, no hay problema. claro, Bueno, claro. la cuestión Sí. es que me di cuenta que la superficie y el precio estaban en caracteres y lo pasé con anumeric con asnumeric. Claro, ¿sabes qué pasó? El precio Soy estaba en PHP eso, caracteres, parece. Sí. porque, Porque soy ¿sabes en qué? La PHP. primera fila, al tener letras, porque eran los... Ay, por eso estaba todo mal. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, claro, si la primera fila, como tiene letras, pensó que todo lo demás era letras y te lo marcó como caracteres. Entonces, eso también
esta cosa te lo resuelve. Si lo Hay importas. otra cosa que puedo con Cbind, ¿no? O sea, pedirle al dataframe solo la primera fila, o la segunda en este caso, y encajársela como como un call names, ¿no? O algo por el estilo. Para que Sí, a quieras ver, un dataframe nuevo y chau, de último. sí, todo puede No, ser. Lo más simple, perdón, ¿Y qué hago? ¿Qué debería hacer ahora para que no para no modificar todo lo que hice? O todo lo que hice fue al pedo. no, al pedo no, solamente que la primera parte podés simplificarla. Mira, puedo hacerlo así. Yo después te dejo si querés preguntar y. ¿Dejo de compartir? Sí. Dale. Una forma igual sería, perdón, Sí. un comentario que el tema de cargar con leer CSV es prácticamente obligatorio, te diría, no es que es una opción. Ahí, como decía Guillermo, es recontra importante, que vos hagas un código que lo pueda correr todo el mundo, y etcétera. Primero. Y segundo, una solución, perdón que me meto, vos podés cargar bien el CSV y después podés hacer un reemplazo, digamos, buscar y reemplazar todas las veces que vos tenías escrito B18 con el nombre de la columna, todas las veces que vos tenías escrito B17 con el nombre de la columna, y capaz que eso te arregla ya la mayoría de lo que hiciste. Sí, tal cual. Sí, sí. No, por eso, no es que sea al pedo lo que hiciste, solo que por ahí, mirando algo de esto, te puede simplificar y reordenar y mejorar lo que ya tenés escrito. Por ejemplo, yo acá tengo el AR properties.csv, entonces hice read.csv y me generó ya el data frame con todos los datos. Se pone un poco lento. Ahí está. A ver. Y le puse d.ol porque ese tiene todo y ahora los vamos a filtrar. Y una pregunta, ¿por qué me conviene filtrarlos así y no de otra manera, o no usando... o sea, yo quiero filtrar ahora y quedarme solo con Capital Federal, venta y dólares. ¿Sí? Porque el tipo se fija que todo lo que donde converjan los trues, te lo toma. En esa forma que lo escribiste vos. O sea, evalúa cada una por separado, pero donde todo es true, te lo toma. ¿No? O sea, no estás recortando. Si la primera línea que pusiste fuera mucho más restrictiva que el resto, no importaría, porque como están los ANDs, se fija que todo al mismo tiempo sea true, ¿no? Por Sí. eso es. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Es que con el isElement te saca los NA, ¿no? Claro, O sea, creo no que te yo los hago toma en esto cuenta. y ahí lo vemos. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Si yo hago esto que está acá, esta línea que está acá, me genera un vector filtro que tiene true cuando estas tres condiciones se satisfacen. Se parece un poco a esto que está arriba. Pero ¿por qué no hago la línea 13 y hago esta que está acá con isElement? Uy, te Bueno, no sé, devuelve es que no hablaba vector, recién. ¿no? Pero eso te da un vector nada más. Si pusieras entre corchetes la línea 13 y pusieras el nombre del. O sea, deol, corchete, toda la línea 13 también te andaría, ¿o no? Sí, o sea, yo puedo reemplazar estas tres que está acá por esta que está acá, ¿sí? Y correr la línea 15, pero el resultado final no es el mismo haciendo el filtro de esta manera que de la manera esta que lo puse acá. Fa. Entonces no entendí, perdón. Está bien, pero no es lo mismo, pueden probarlo. O sea, si yo hago, no sé, esto lo había hecho. Está muy chiquito acá, ¿no? Yo veo, pero no sé el resto. Eh, es una desgracia esto. Si yo pongo
Si podés aumentar un poco el tamaño. Dale. Ahí está. Bueno, voy a poner z igual a 1. Me quiero quedar solamente con... voy a filtrar esto, pero me quiero quedar solamente con los que tengan z igual a 1, ¿sí? De este vector. Fíjate que me dijo true, true, NA y falso. ¿Sí? En cambio, si yo hago is elements de z1, Ok, te limpia los NA solos, digamos. tal cual, sí. O sea, elimina todas las filas con los NA. Elimina todo, excepto lo que realmente coincide. Todo, o sea, me va a dejar solamente los elementos en los cuales z es 1. Y todos los demás, sean NA o sean diferentes de 1, me lo va a poner como falsos. Entonces, en cambio, si yo hago, no sé, vamos en esto. Pero no es más fácil con drop na, yo lo había hecho así. Pueden hacerlo así también, si quieren. Pero bueno, sepan eso, si ustedes hacen así con isElement, se evitan hacer eso de... o sepan que si lo hacen de esta otra manera, les van a seguir apareciendo propiedades que van a tener como ubicación NA o como tipo de venta NA o esto, NA. O sea, no es que se van a olvidar de eso, no es que se van a quedar solamente con estas tres condiciones, ¿ok? Bueno, bien. Una vez que tienen eso, ¿quién quiere contar a ver cómo, una vez que tienen filtrada la base, cómo pensar el precio por metro cuadrado, si es que es igual en todo el dataset, cómo se puede categorizar? Categorizar no, todavía no lo vimos. ¿Cómo se puede describir esto, el precio por metro cuadrado? Después, si quieren, vemos también cómo se puede separar en tres categorías, ¿no? De precio bajo, medio, alto. Bueno, yo había hecho la división, es lo que había mostrado antes, de que había puesto la columna de precio dividido la de superficie, para calcular el precio por metro cuadrado, y después le metí un cbind. Bien, ¿y cómo, una vez que tienen el precio por metro cuadrado definido, cómo lo describirían, digamos? O sea, que... Yo puse summary y nada, estuve ahí viendo un poco. Pasa que fue ya más al final porque había tenido problemas para abrir los datos. Pero nada, miré más o menos la media y estaba bastante más cerca del tercer cuartil que del primer cuartil. Así que creo que la segunda pregunta te preguntaba por cuál es más barato, cuál es más caro, y no sé, creo que por ahí, si están cerca de la media, no necesariamente es barato. No sé Claro. si se entiende. Pero cuando ves el precio por metro cuadrado, ¿qué es lo primero que... O sea, ¿qué es lo que notas? Si ves cómo lo graficás, ves un histograma... No lo grafiqué. Solo miré los Bueno, y si propiedades, mirás digamos. el summary, ¿qué notás? Porque el summary te da el mínimo, los cuartiles, la mediana y el máximo, ¿no? Ahora lo voy a Yo contar. tenía el problema, ahora que me acuerdo, de que me tiraba infinito el min. Me tiraba inf. No sé si a alguien más le pasó o es a mí que puse mal las filas.
No, puede pasar, y me pasó, pero ¿qué significaría si el precio por metro cuadrado? No, tenés que poner filtrar y para que la superficie sea mayor que 0. Claro, pero ¿por qué alguien puso que la superficie era 0? Pueden pasar esas cosas, o sea, pueden pasar que haya... por eso mirás un summary, ¿no? Y te da Piensen el siempre que los mínimo, datos reales, los chicos, el los máximo. datos reales, Sí. cuando no son de juguete, cuando están inventados o simulados, están sujetos a un montón de situaciones, por ejemplo, errores de tipeo si son transcriptos, errores de medición, porque el instrumento cada tanto puede fallar, puede haber algún error en la carga del dato, puede haber simplemente mediciones que estaban faltantes si alguien codificó o algún sistema codificó mal el dato, por ejemplo. No había información de superficie de la propiedad y por algún motivo el sistema que carga los datos le encaja un 0. Hay montones de situaciones de esas. Y lo más común siempre que ocurre en datasets. Entonces siempre hay que controlar la calidad del dato. ¿Sí? Creo que esto no es lo que cargan los usuarios No, la verdad que no lo sé en el caso de Properati, pero sepamos que este tipo de cosas siempre pueden ocurrir, incluso en sistemas donde la carga es automática o está hecho en forma electrónica, también ocurren esas cosas. Los sensores cada tanto se sobrecalientan, se fallan. Eso es muy común. Y cuanto más masivo la cantidad de datos, es más probable encontrar alguna situación con datos raros. Por ejemplo, esto, una superficie igual 0 que cuando haces el cociente te da infinito. Eso siempre, tenemos que estar siempre atentos a eso. Si haces el summary de la variable esa, o de la variable primero superficie, después precio, lo primero que te da es el mínimo, los cuartiles, la mediana, el máximo, y si hay NAs te dice también cuántos. Entonces se podría, por ejemplo, entiendo que null es lo mismo que 0, ¿no? Sí. ¿Está bien? Puedo tirar así como dice drop, es lo mismo que 0. Drop na, así como dice drop na, puedo también borrar todos los ceros para que la media no sea... Claro, por ejemplo, si uno quiere ver, o sea, claramente uno no quiere analizar datos de la superficie o del precio, bueno, si hay valores de 0, son algún tipo de error, que no sabemos de dónde, pero es un error. Entonces, sí, uno podría, además de filtrar por lo que nos pidieron, decir, bueno, está bien, voy a borrar todas las filas que tienen superficie NA y superficie 0, o precio 0, o precio NA, o lo que sea, ¿está bien? O sea, me voy a quedar solamente con valores positivos de esas variables que me interesan. Eso lo puedes hacer también con otro filtro como hiciste antes, o con esto que mostré yo de hacer isElement. Pero para Agustín decía, si uno hace eso, no importa, pero ve, o sea, por lo menos ve que hay yo en mis datos tenía que el tercer cuartil estaba en 129, por ejemplo, la superficie total, pero el precio, cualquiera de estas variables, tenía como unos máximos medio delirantes, ¿no? Sí, o sea, yo en superficie por metro cuadrado, la media es 2.700, lo que tengo yo, y el máximo es 240.000. O sea, como que se va a cualquier lado. Bien. Bueno, claro, ahí es cuando aparece eso, bueno, habría que ver, como que enseguida uno piensa, bueno, a lo mejor, ¿qué pasa con esto? ¿Es un caso o son muchos casos o cómo es la distribución, no? Seguramente es un caso particular de alguna superficie muy pequeña que hace que el precio por metro cuadrado sea muy alto. Claro, claro. Con alguien habíamos encontrado ese error de dónde venía, o una menos una de fuente de ese error. No me acuerdo quién era, ¿se acuerdan? ¿Las cocheras? ¿Las cocheras puede ser? Sí, que tenía 81 cocheras y figuraba como una sola propiedad. Claro, era una venta de un bulk, de un conjunto de 90 cocheras. La superficie que estaba consignada era la de una cochera. Entonces decía 10 metros cuadrados y el precio total es el precio de 90 cocheras. Entonces ahí tenés un precio por metro cuadrado que va a estar 90 veces inflado respecto de lo que es.
Bien, entonces uno podría, con justa razón, o sea, filtrar ese dato. ¿Y alguien hizo algún gráfico además de encontrar en el rango, el intercuartil, algún gráfico para visualizar cómo se distribuye esta variable nueva? Precio por metro cuadrado. Nosotros hicimos un box plot por barrio, mostrando cómo varía el precio en cada barrio. A ver, ¿querés mostrarlo? ¿Así lo vemos? Sí, yo lo vi, estaba Sí. bueno. A ver, muéstrenlo. ¿Podés compartirlo? Sí. Ahí se ve. Sí. Ahora Bueno, sí. le falta un poco de edición, ¿no? Porque se superponen las cosas, pero Está bien. No importa. hicimos esto. Graficamos variación y después agregarle los cuartiles de 25 y 75, que son los que determinamos lo que era caro y promedio o barato. Y a ver, ¿les parece coherente los resultados? ¿Qué opinan? Puerto Madero me parece súper coherente. ¿Y el resto de los barrios? ¿Qué opinan el resto? ¿Les parece coherente lo que está dando? ¿Le creen a estos datos mirando las cajas? Yo no llego a leer bien el coso, pero creo que... O sea, Yo le creo bastante en particular, ¿no? Me parece razonable entre todo. Sí, Los sí, números. sí. Yo noto que los que están más arriba son los barrios más... Parecería haber mucha variabilidad en Puerto Madero. Por ahí tomaron los datos Sí. de la villa de Puerto Madero a la parte de atrás. No, pero fíjate que no, porque, a ver, fíjate que la caja que representa, No estaría registrado igual. representa el 50% más central de los datos, ¿no? La caja. Sí, pero el Fíjate que primero de toda los la caja de valores... Puerto Madero está toda corrida bien para arriba, ¿no? Como Este que tipo de tiene muchos chequeos es outliers. importante Claro, medio porque... que la propiedad más barata de la caja de Puerto Madero sigue siendo más alta que todas las demás. Sí. Quizá la pregunta sería, o una pregunta sería, ¿por qué las cajas están más centradas sobre la línea roja, ¿no? Porque la línea roja es el 25% y parece como que la mayoría de los barrios se superponen con esa y no con la otra. Obviamente tiene que ver con la distribución, pero se podría pensar un poquito por qué. A ver, está buena esa pregunta que hizo recién, ¿eh? ¿A uno se le ocurre cuál puede ser la explicación? ¿Es incoherente? ¿Cómo puede explicar uno que la mayor parte de las cajas estén alrededor de la línea del percentil 25? ¿Hay una explicación para eso? La línea de la mediana global tendría que ensanguchar a todas las cajas, o la mitad de las cajas tendrían que quedar por arriba de la mediana y la otra mitad por abajo. ¿Qué opinan? ¿Qué podría estar pasando? Que hay mayor densidad de propiedades y los precios más baratos, puede ser, en esos barrios, en la mayoría de los barrios. Y después, como una ley de potencia, escala, hay menos propiedades, pero bastante más caras, puede ser. Claro, en principio no hay ninguna incoherencia en el sentido de lo que decían antes, ¿no? Que si hay diferente, lo que no estamos mirando acá es cuántos casos hay en cada uno de esos barrios, cómo están balanceadas o distribuidas las cantidades. Entonces, es difícil sacar una conclusión de cuántas tienen que estar por arriba o por debajo de la mediana en términos de cajas, porque cada caja puede representar diferente cantidad de propiedades, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces no es tan obvio eso de que esperemos que estén todas alineadas. ¿Sí? Pero bueno, pero más allá de esa discusión,
en valor absoluto, las cajas, y en términos relativos de cómo se ubican entre ellas, parece coherente. Y eso le da como cierta robustez a los datos de alguna manera, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo que cuando uno ve este tipo de comportamiento le empezás como a creer un poco más, por lo menos a la centralidad de los datos? Eso no quiere decir que no haya casos rarísimos, que acá los estamos descartando, ¿no? Porque acá pusimos outline igual false, ¿no? Sí. Lo cual está bueno. Pero bueno, esto nos guía que en general la mayor parte de los datos, por lo menos en términos de barrios y de precios por metro cuadrado, parecen ser coherentes. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Un ejercicio que pueden hacer es graficar eso ordenado por la mediana de los barrios, el precio. Sí. Tratamos, pero no pudimos. Ah, bueno. Hubo un intento de hacerlo, pero no. Bueno, lo vemos en la clase que salió. viene. Bueno, se los dejo para los demás entonces, pero inténtenlo yo. Si no, después les voy a... O sea, lo vemos, pero piénsenlo cómo harían si yo quiero graficar esto de los 10 barrios más caros a los 10 barrios más baratos. Ordenadito, no por orden alfabético como está ahí, sino por orden creciente de la mediana. Un consejo que uno siempre tiene un problema para realizar una tarea es descomponerla en partes. Acá la descomposición más básica sería, primero saber cómo hacer un boxplot en el orden que yo quiero, de las categorías en el orden que yo quiera, y después la otra parte del problema es cómo ordeno las categorías en base a la mediana, ¿no? Una vez que resuelvo cada uno de esos dos subproblemas, los junto y tengo el problema resuelto, ¿no? Acá en todo lo que es manejo de datos, exploración de datos y parte analítica de datos, vamos a hacer muy común que nuestra forma de pensar para resolver un problema es particionar un problema en subproblemas más chicos y atacar cada subproblema en parte. Una vez que tenemos todos los subproblemas resueltos, los juntamos. Porque rara vez vamos a querer al principio hacer todo de un saque, ¿no? De una vez, resolver todo. Escribir boxplot, datos, corchete, cosas, ¿no? Porque seguramente nos vamos a trabar ahí, vamos a meter un error y nos va a salir algo mal. Entonces, si podemos descomponer el problema en partes más chiquitas, mejor para resolverlo. Pero bueno, después queden pensándose, piensen a ver cómo lo resolverían. Bueno, ¿qué más? ¿Seguimos un poquito más a ver qué más Sí, hicieron? podemos seguir con eso, la categorización. Dale. ¿Cómo pensaron dividirlos en baratas, caras, medianas? Precio bajo, medio, alto. Podía de dos formas, o usando el promedio y las desviaciones estándar, o usando los cuartiles, que es lo que yo hice. Y el primer gráfico, Sí. comparto pantalla. Dale. Dale. Sí. Si la distribución es normal, eso coincide con dividirlo en 3 partes iguales, ¿no? Lo de usar la mediana, el promedio y la desviación estándar. ¿O deliro? Ahí estás muy bajo, no sé quién habló ahí, pero yo escuché muy bajo, no sé el resto. Creo que Lautaro, si tu micrófono está muy bajo. Ah, bueno. Decía que, no, pero creo que me había equivocado. El promedio de la desviación más la desviación estándar más o menos da con 66% del total, si es normal, ¿no? Claro. Entonces te quedaría 30 acá ambos costados y 60 en el medio. No, te quedaría 15, o sea, sí, 16 de cada costado y 66 en el Claro. medio. Sí, pero eso, perdón, en el mejor de los casos. Imagínate si encima tenés un montón de outliers. Capaz que no. Por ahí te quedan partidas de una manera que es muy difícil de controlar, ¿no? Claro. Con esa lógica. Yo puse 30, 30 y partes iguales. Está bien. Es un criterio razonable. Pero este otro también es razonable, ¿no? Pensar que las baratas son el 25% más bajo, las caras el 25% más alto y. Tengo una pregunta. Yo al final logré hacer lo de los títulos, ya me di cuenta de lo que me había equivocado, tendría que haberlo puesto, ya me di cuenta. Ahora, tengo un tema de que cuando quiero filtrarlo de Capital Federal y le pongo L2, que L2 era Capital Federal, tal cual vos pusiste, como que me dice que no encuentra L2. Y ahora sí mi columna dice L2, no sé si me explico. ¿Cómo se llama si la...? querés, los vemos en un cálculo. Mira. No puedo compartir. ¿Dejo de compartir?
No, Y si si quieren sigan, es que esto va más para atrás, no sé, no quiero molestar. lo vemos en un cachito, si te parece. Claro, Dale. espera, sigamos con esto, terminamos con este análisis y después vemos el otro. Dale. Entonces ahí lo que están compartiendo es el grupo Los que bar hizo plots. lo de los cuartiles. Era eso, a ver, bajar porque está... Claro, lo que hice fue primero cargar los datos, filtrarlos, y para la primera pregunta que decía sobre precio por metro sobre el dataset, lo grafiqué según el índice y el precio por metro. Está bien, para. Y- Para. Sí, claro. ¿Ese es el precio por metro cuadrado? Sí. ¿Y el índice qué significa? La posición en donde está ubicado. Pero ¿por qué Y tenés entonces 1000 después solamente? los ordené de menor a mayor. ¿Pero por qué de tenés esta 1000 forma. propiedades solamente? Y por filtro. ¿Y 1000 quedaban solamente? Filtré por Argentina, Capital Federal, venta, siendo argentino, que no tengan pero- nada, que bueno, ahora dijeron que se puede hacer con Element, que el precio sea positivo y que la superficie total sea positiva. Ah, pero mira, te quedó, moneda le pusiste pesos, ¿no? Sí, decía precio, creo que decía argentino. Dólares. No, era dólares. Bueno, lo cambió. Hiciste un approach NACAM Pop, nacional y Eh, popular vos. Claro. No, Sí, está bien. no anda bien, el mercado inmobiliario no es muy NACAM ¿Cómo, Pop. cómo está USD escrito? mayúscula. Más pesos. USD mayúscula. USD. Igual quedaban lindos los gráficos. Siendo esto, y entonces lo corro hasta donde estaba esto. Hasta acá. Set surface. Pero, y a ver cómo te quedaba el otro gráfico, el de... Y quedaba lindo porque los de colores eran los cuartiles y los grises que están punteados eran el promedio y las desviaciones estándar, para arriba y para lo que- abajo. Entonces te no lo decía había- cómo separarlo. No, está bien, pero quiero ver cómo quedan ahora que el precio es en dólares, porque en pesos está es corriendo cualquier todavía. cosa. Igual quedaba lindo porque justo tenías un dato arriba de todo, entonces se veía como el promedio se veía influenciado para arriba en vez de... Claro, ok. Pero con dólares también creo que te va a pasar algo parecido, ¿no? A ver. Está cargando. No sé Bien. por qué. No, lo que pasa, fíjate, el de arriba. Ahí, el de... Correcto. Ahí está acá. Ahí va. Ok, está bien. Con paciencia que mi computadora es viejita. El de los precios en pesos Ujú. parecía como estar distribuida en dos grupos, ¿no? A ver, Sí. cómo está. Como que había dos escalones, ¿no? A eso te referís. Sí, Claro. parecía haber dos. Sí. Eso en dólares no lo vimos. A ver, claro, ahí está. Pero está bien, Ahí es va. esperable que ocurra eso, ¿no? Ahí está como el crecimiento, que bueno, acá se podría hacer logarítmico para que se vea un poquito mejor. ¿Cómo se ve así acá arriba? En el plot. Coma log igual i sería para el eje i. Ah, tendría que haber cargado solo eso. Bueno, está tardando. Disculpe. Como que así son 74.000 datos más o menos. Claro, ahí sí. En el caso en pesos, en general son, como estas de vuelta son de las plataformas, hay muchos errores. Hay muy pocas propiedades que se publican en pesos y en general son errores de alquiler. Hay gente que quiso poner un alquiler y quedó en una Claro. venta. Y esto sigue estando igual. Solo que ahora son muchas más propiedades. Entonces quedó, depende si lo tomo desde el promedio con las desviaciones estándar o con los cuartiles. Del promedio, toda esta región es los baratos, de acá hasta acá estaría el promedio, y de acá para arriba estarían las caras. Sí, pero Mientras mirá, que de la guarda, otra ¿no? forma Porque- te queda acá adentro. pero guarda ahora, abajo. porque fíjate que vos ahora tenés... Ah, qué raro, sí.
Ah, sí, nada, pero el primer y tercer cuartil, ¿no? ¿Por qué quedaron? No, que digo que en los gráficos también hay que tener cuidado porque en análisis tenés metido, mira, anda el primer gráfico de todos, ¿no? El de este. Es como, ¿este gráfico les gusta a ustedes, sí o no? Y no dice mucho. El otro decía mucho, como que estaba No. más. No, porque está como el gráfico, todo el gráfico de la escala está arrastrada por algunas propiedades que tienen esto, valores ridículos. Pero con log debería estar más o menos bien. Sí, pero fíjate una cosa, ¿no? Que si vos miras lo primero que salta es cómo es la relación entre el precio por metro cuadrado y una variable que es el orden, o sea, es el orden de las propiedades, o sea, tenés un puntito por cada propiedad ordenadas por precio. Ahora tendría que cambiar también las rectas, ¿no? Para que sean logarítmicas en I. No, las rectas quedan igual. O sea, porque fíjate que los Pero números la están bien, lo ubicación. que cambia son los números en el eje. Ah, ok. Pero ahí pasan dos cosas. Una, que la clasificación te dejó muy pocas propiedades, que puede ser una decisión igual, pero muy pocas propiedades baratas y muy pocas propiedades caras y casi todo es promedio. Esa es lo primero que se ve, ¿no? Porque son las líneas esas grises, lo que Sí. son muy poquitas a la izquierda, muy poquitas a la derecha. Eso es una cosa que veo. Y la otra es que a lo mejor, si vos lo que querés ver es cómo se distribuye el precio, claro, algo así, ese que está ahí, mira, el de los separación, eso que te dice es la cantidad, ¿no? En Claro. baratas, promedio y caras, pero lo que puedes hacer es directamente hacer eso. Y acá estaba por promedio, donde Claro. se ve que hay menos baratas que caras y todo. Pero podés directamente hacer un histograma, o sea, una cuenta, pero no solo para las categorías. Podrías hacer para cada precio, saber, o para cada rango de precios, saber cuántas propiedades tienen ese precio, ¿no? Hacer un histograma de eso. Que me parece más informativo que verlo como poniendo la propiedad en el eje X, el índice de la propiedad. En el acumulado. Claro. ¿Cómo sería? Por ejemplo, Estoy si vos pones acostumbrada. ahí, ¿cómo se llama la cosa? Están arriba, creo. Y de precio metro podría ser directamente, ¿no? Que está afuera. Ok, de precio. Precio metro. ¿Y algo más? Y bueno, pero va eso, o sea, porque ese es un buen punto de partida. Y ahí vemos, va a haber algunos problemas, seguro. Eso, ¿ves? Perfecto. Hay que acotar el eje. Lo primero que puedes hacer es ponerle breaks igual, no sé, creo que 400 puedes ponerle. También si tenés un límite que le quieras poner. Y un límite se podría poner hasta 10.000. Claro, eso del gráfico de arriba te puede, o del summary te puede ayudar, digamos, o sea, saber cuál es el rango. Ah, ok. Bueno, ves, ahí está bueno. Ahí va mejorando. Bien, y ahora ahí en esto uno podría pensar, bueno, en este que está acá, permiso, ¿cuáles son en este eje las que vos clasificás como de precio medio, bajo o alto? Podrías, este es otro ejercicio, podrías acá mismo, digamos, identificarlas y decir, bueno, estas las pinto de un color, estas las pinto de otro color, o de alguna manera identificarlas, las tres categorías acá mismo, para que se vea.
Este sería otro ejercicio que podemos dejar ¿No aparte. puedes hacer líneas verticales en los cuartiles? Continuos. Puedes hacer líneas verticales, tal cual, esa es otra manera. ¿Sí? O sea, identificar Lo acá mismo para que- entender un poco cuántas quedan del lado de abajo y del lado de arriba. A A-Line le puedes pasar un vector también, si no querés poner uno abajo del otro. En B igual le puedes pasar un vector y poner todas uno al lado del otro. Sí. Esto era precio de ondas con metro. Y esto puedo darle el color así. Ahí. Rainbow 5 eran, ¿no? 5 datos. Y acá le puedo poner el color gray. No puedo pasar una nota. Guarda que te quedó el color adentro del mismo. Ok. Y lo podía hacer con... No, no, gray no se va a notar. ¿Otro color? El valor, el valor medio, ok. El gris no se nota mucho. Por eso, Ahí. ¿algún otro color que se les ocurra? No, Puede pero ser black, deja, si querés. puedes Me dejarlo sirve igual, sí. LWD, ¿qué estaría queriendo decir? Es el tamaño de la letra, de la línea. Ah, la línea, el ancho. Sí. O debería al menos serlo. En otras funciones es eso. Hay que hacer un poquito más grueso. No, Ok, tampoco el negro pero no se para ve. la clasificación de barata, mediana o cara, por ahora era, bueno, había dos, pero una era el primer cuartil, ¿era eso? O sea que es lo que está entre la roja y la amarilla. Claro. Igual esto no lo había hecho ya, precio medio. Y lo otro sería lo que está después del azul, ¿no? Estos ya son. Entonces esto era cantidad promedio. Ahí está. Ah, pero tengo que reposar todo esto. Ahí va quedando. Y está cortado, entonces hay otro que no se ve. Bien. Entonces, voy a bajar un poco. Igual no querés que se llegue a ver ese porque es el máximo, ¿no? Sí, pero estaban las 3 divisiones. Si le amplías Faltaba el una rango negra. hasta que se vea el máximo. Estaba faltando una negra, creo. Que todavía no se lo ve. No sé dónde está. No, porque vos decís No deberían una de ser, las... Ah, por ahí están muy cercanas. ¿no deberían ser dos líneas negras? No, son cantidad promedio era Ah, promedio tiene el menos promedio desviación, también. después promedio y después desviación. Claro, igual para, si son dos formas distintas de clasificar, ¿no? Estas las que estás proponiendo. Claro. Por ahí no, yo no lo haría en el mismo, sobre el mismo histograma para... No se va a entender, ¿entendés? Sí, por sí. ahí elegís una, haces un histograma con una... No, pero era para ver, por ejemplo, del amarillo hasta el azul sería utilizando los cuartiles. Y me está faltando una recta que no sé dónde está, de las negras. Me estaría quedando entre lo que es el promedio y la desviación estándar. Sí, creo que te queda oculta atrás de la verde, me parece. Porque justo porque la mediana, vos en uno tenés la mediana y en el otro tenés la media y no estaban tan separadas en ese gráfico como para que se vean. Y se Eran tapa una con la otra, cantidades. creo. Sí, si comentás la del rainbow, la línea del rainbow, y ves solo la anterior, que es un poco lo que te decía Guille, por ahí es más cómodo verlo en gráficos separados. Ah, no, igual te está faltando. Entonces hay que ver qué hay en ese vector. Hay que ver. Pero bueno, eso es... Bueno, vamos a hacer esto, que ya son las 12. está bien. Está buenísimo No se me esto que ocurre. hicieron, ¿eh? Hasta acá. Sí, me está diciendo. No, promedio. Como que está un número distinto, no sé. 64. Ah, no, está en 64.000. ¿Que sería el máximo? Ok. Porque había muchos datos altos.
Claro, me claro. equivoco. 70.000. Y entonces esto lo saco. Se pueden ver todos. Ya casi. Sí, ahí está. Claro. Bueno, hagamos una cosa, porque ya son las 12. Esto está buenísimo. Ah, ya, se me fueron. ¿Dónde está el Zoom? Me gustaba más con precio argentino. Bueno, pueden seguir con el TP2, que va a ser lo que hagamos la clase que viene, la mitad de la clase que viene. Y de lo que vimos hasta ahora, que está muy bien todo lo que hicieron, agreguen, piensen cómo una cosa es, si yo quiero ver cómo son los barrios más caros y los más baratos, y los quiero graficar en orden, ¿sí? Que eso visualmente es más claro que como estaba ahí, cómo se podría hacer. Y el segundo punto sería cómo hacer que esta clasificación que hicimos entre precio bajo, medio, alto, también uno lo pueda visualizar de alguna forma, ¿sí? De cuál es la mejor forma que uno encuentra para visualizar todos estos precios, que son un montón, en esas tres categorías. Y las preguntas que siguen, lo que quieran. Tengo una pregunta, viste que dijiste que más adelante iban a ayudarme con que yo no pude filtrar, es decir, me quedé mucho antes. Quería saber si es ahora o cuándo. Sí, para que cerramos esto, entonces así el que quiere irse, que son las 12, cerramos. Entonces, la clase que viene, como les recuerdo lo que dijo Andrés, era una parte va a ser dedicada a los videos de un análisis que hizo Andrés, y el resto para terminar o para seguir trabajando con el TP2. ¿Estamos? Todo eso ya está en el campus y en la página. Y piensen en esas dos preguntitas que yo les agregué, y lo podemos discutir también la vez que viene. Así que nada, el que quiera... ¿Cuáles son las preguntitas? Perdón. No, esto que decía, primero cómo, si yo quiero graficar el precio por metro cuadrado, por ejemplo, según el barrio, pero ordenado de precio mayor al menor, las 10, por ejemplo, las 10 más caras, los 10 barrios más caros o los 10 barrios más baratos, pero ordenado por la mediana, por ejemplo. Y la otra que estábamos viendo recién es, bueno, yo lo clasifiqué en tres categorías, bajo, medio, alto. Está bien, ahora, ¿cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo visualizar eso en un gráfico que me permita darme cuenta si estoy conforme o que pueda haber esa clasificación en tres categorías y uno pueda intuitivamente tener mejor noción de si esa categorización le convence? O sea, visualizar, como lo estábamos haciendo recién, o formas parecidas de como lo estaban haciendo recién con el histograma. Yo tengo una duda ahí. O sea, porque recién dijiste, bueno, te quedaron muy pocas en barato, pero tampoco pueden quedar muchas en barato, porque si no, si es todo barato, en realidad no es nada barato, todos son iguales. No, seguro, hay distintas formas de definirlo. Sí, sí, solamente que de la primera manera que lo vi parecía como, bueno, Sí, era muy, muy chico. menos del 5%, no sé cuánto, pero como el 5% es barato, 5% caro y todo el resto es promedio. Bueno, por ahí esa no era la mejor, pero tampoco es que haya una manera, ¿viste? Una manera única de hacerlo. Pero en general lo que mostraron estaba todo, iba por ese lado, y además, como decíamos, son todas preguntas abiertas para ir pensando. Así que... Bárbaro, genial. La función factor puede servirte, Camila, eso es verdad, para ordenarlos, totalmente. Bueno, yo por lo menos lo usé, pero como digo, hay muchas maneras. Bueno, bien, si no hay más preguntas así generales, cerramos y vemos ahora con Valeria eso que tenía de importar. ¿Está bien? Chao, bien. Sí. Buenísimo, sí. Hay buenísima la clase.
Bien, gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Chao, chao, gracias por todo. Chao, nos vemos. Nos vemos, chau. Chao, muy buena la clase. No hace falta, no pasa nada. Gracias. Gracias por quedarse. Sé que quieren ir a comer, perdónenme. No pasa nada. ¿Sigo grabando o hacemos pausa esto? Lo sigo grabando. A mí me da igual. Te da igual. No tenés problema en exponerte. Bueno, sigue grabando. Entonces, miren, yo les puse la liñita con cómo ir, armé la base de datos, mírenla, divina. Ahora, el Perfecto. problema es cuando yo pongo, ¿ven? Datos, qué sé yo, add properties, L2 es lo que me Bien. dice que not found. ¿Por qué me dice que L2 not found? Tenés Lo veo que... con mayúscula, minúscula, toda esa boludez, pero no me dice que not found. Bueno, es que AR Properties se llama así, el coso este. Sí, se llama así. Recontra. Ah, mira, add properties. Bien. De hecho, el error no está en add properties, supuestamente está en el nombre de la columna. Y el primer argumento de filter es el nombre. Yo no usé filter, para un segundo expliqué. Lo cambié igual que como estaba antes, que me había salido bien. El problema es que cuando le cambié, o sea, yo dejé la misma estructura, le cambié el nombre de la base de datos y le cambié el nombre de la columna. Sí, espera. Pero ahora de pronto que no encuentra qué es eso. ¿No querés hacer un call names de AR Properties? Así estamos seguros de que el nombre está bien. ¿Cómo sería? Eso, call names, AR Properties. Sí. Espera, y escribí en la consola esto nada más. Ah, bueno. Solo lo de filter. Y hasta ahí. Sin, ok. Sí, como lo más simple. Sin operation type, no sé qué. Claro, para no complicarla porque el error no aparece ahí. Ven que no me crea datos 1 y ahora tarda un toque y me tira error. Estoy segura, pero tardó la otra vez. Pero no me abre, ¿ven? Ahí está, error, L2 not found. Yo al menos lo estoy probando y no veo que la función esa filter pueda recibir el nombre de la columna, digamos. Ojo que hay dos filters, ¿no? Hay un filter que viene del paquete stats y yo creo que la que estás tratando de usar vos, Valeria, es la que viene de dplyr, ¿no? Sí, pero claro, pero si no cargas dplyr... pero si quieren... Pero les juro que yo lo había hecho así, onda, es ahora que le cambié el nombre que no me funciona, antes estaba todo bien. Mira, espera, un segundo, mira, antes de hacer otra. Fíjate, dice, the following objects are masked from package stats. Esto ahí te está cambiando, te está sobreescribiendo. Lo que antes se llamaba filter de stats, ahora es la función filter que viene de dplyr. No entiendo nada. Había ya una función que se llamaba filter en el espacio, o sea, entre las funciones que vos tenés disponibles para usar, hay una función que se llamaba filter. Cuando vos cargas el paquete de dplyr, ya hay una función que se llama filter también y lo que te está avisando es que la va a pisar. O sea que, ojo, que la función que ahora se va a llamar filter es la nueva función de dplyr, no la del paquete stats. Bueno, no hay drama. Igual, el problema que me está diciendo no tiene que ver con dplyr, supuestamente tiene que ver con que no encuentra la columna L2. Claro, pero el punto sería, esa función filter, ¿no? Que yo la estoy viendo acá en el manual y hace otra cosa, dice que aplica un filtro lineal a una serie de tiempo univariada, bla, 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 qué sé yo.
esa función filter, así en R base, lo que vos estás queriendo hacer no existe. Entonces, en algún momento debes haber cargado el paquete dplyr, estabas usando la función de dplyr, que sí hace eso para filtrar columnas en data frame, y quizás no estaba escrito en el script, entonces, no sé, Claro, se pero olvidó ahora, o quedó. ahora volví a escribir eso, porque ahora no estaba, me parece, cargado el player. Claro, ahora probalo de nuevo. Ahí me lo hizo. ¿Por Sí. qué? Porque lo que pasa es que la función que estás usando, la función que estás queriendo usar no la habías cargado porque en ningún lado en el script, y va bien en la línea del mensaje anterior de no usar el import para cargar las cosas, ¿no? Que es, ahora vos lees decís, AR Properties es un CSV que está en algún lugar. No anda, bueno, será porque no estoy bien parado en la computadora, pero es un archivo CSV que está en un lugar. Si vos lo haces con import, no queda en ningún lado anotado lo que hiciste, y si después venís vos y decís, ¿qué era AR Properties? No tenés ni idea, te olvidaste. Y acá lo mismo. A ese script, si vas a usar esa función, estaría bueno que arriba le pongas en el script library o require dplyr. Entonces ya sabes que necesitas esa función. Si no la cargaste, no va a andar. Eso es re Porque común y re molesto, porque además la mala suerte es que la función filter existe afuera de dplyr. Entonces, te olvidaste de cargar dplyr y sin embargo podés correr y no te dice esta función no existe, porque de hecho existe. Pero Claro, me gustaría que me tirara error, como, no sé, no es la sintaxis que queremos para este filter que estás llamando. tal cual, pero si vos querés usar otra cosa para cuando usás filter, lo que vas a hacer es eso que yo había escrito ahí, que es decir, dplyr, filter, eso te asegura que vas a usar siempre la filter de dplyr, aunque otro paquete tenga una función que se llama igual. Entonces, ahí, Sí. si no cargaste el paquete dplyr, ahí te va a tirar un error, porque no va a encontrar la filter de dplyr. Eso. Listo, Jenny. Bueno, muchas gracias. Y quería saber si va a estar lo que hicimos hoy de la solución, digamos, así como estuvo el notebook para el TP1, si van a estar también para TP2. Sí, vamos a esperar un poquito porque el jueves justo seguimos con esto, así que Bueno, dale. por Así ahí, yo voy a para la semana que viene sí. ver hasta dónde llego. Dale. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno. De nada, chao. Nos vemos. Chau, chau.